Cuando usamos acuarelas no tenemos pintura blanca, lo que tenemos es agua que funciona como nuestro blanco. Es decir, tu papel es tu blanco y el agua es la cantidad de transparencia que va a tener, o transparencia u opacidad que va a tener cada tono. Voy a agarrar aquí un espacio limpio en mi godete, voy a agregar pura agua, ahorita estoy echando pura agua, y lo que quiero que hagan en este ejercicio es llevar un tono de lo más claro, de lo más transparente que puede ser, a lo más opaco, ¿no? Aquí tengo un charquito de agua, ¿no? Vean cómo le estoy echando bastante agua al godete. Hay personas que incluso usan un goterito, ¿no? Entonces ya tengo un buen charco de agua donde voy a ir agregando mi pintura. Entonces aquí ya remojé un poco esta pastilla roja. Lo que voy a hacer es agarrar un poquito y la vamos a mezclar aquí. Entonces vean cómo mi charco de agua ya se convirtió en un charquito de pintura. Algo muy importante que quiero que sepan antes que nada es que nunca vas a agarrar tu pintura directamente de las pastillas al papel. Siempre va a pasar por este proceso que es nuestro godete. Es la manera para controlar la carga de pintura y los tonos. Vamos a empezar haciendo pues unos rectángulos que van a ir yendo de transparente a opaco. Ya estoy lista para empezar a pintar. Aquí tengo mi primer nivel, que es un rectángulo muy transparente. Por favor, fíjense bien en la cantidad de agua que estoy usando, ¿no? En la cantidad de pintura que agarro. Acuérdense que su papel de acuarela les permite usar muchísima agua sin que se arruine el papel. Vean cómo tengo aquí un charquito, como una gota, que voy jalando, como si fuera una alberca, así que estoy llenando. Este es mi primer nivel. A este mismo charco de agua yo le voy a ir agregando un poco más de pintura. Ok, entonces aquí tengo un poquito de pintura, la voy a agregar aquí. Vean cómo aquí es donde está pasando el verdadero trabajo, ¿no? Este charquito ya se hizo un poquito más opaco. Es más, le voy a echar hasta un poquitito más. A la hora de aplicar la pintura, ya se va a notar un poco más de concentración del color, ¿no? Ahora, este ejercicio se ve sencillo, pero van a ir viendo cómo es un muy buen ejercicio para ir como acostumbrando tus ojos, ¿no?, a diferentes niveles de transparencias. Voy a agarrar para nuestro tercer cuadrito un poquito más de pintura. Como pueden ver, este está un poquito ya más concentrado. Y fíjense muy bien en la cantidad de pintura y agua que uso. Entonces ya vamos 1, 2, 3 y voy a hacer 5. Entonces para el cuarto voy a agregar hasta más. Entonces mientras más pintura estés agregando a tu charquito de agua, van a ver que es como más espeso, ¿no? Se va a empezar a hacer más espeso y va a costar un poquito más de trabajo ir arrastrando la pintura. Algo importante también es, fíjense cómo no estoy primero pintando el outline, ¿no? No estoy haciendo las orillas y después rellenando, ¿no? Sino que voy por partes. La razón por la que no pinto primero la orilla es porque la acuarela se puede ir secando muy rápido. Entonces, si yo pinto primero una orilla, pues se va a ir secando ese outline y se va a ver raro, ¿no? A la hora de secarse ya no se va a ver uniforme nuestro rectángulo. Ok, entonces vean como para este entonces ya tengo una pintura mucho más concentrada y con un solo tono llevé desde súper transparente a muy opaco. Esta es la versatilidad de las acuarelas, ¿no? No necesito usar pintura blanca para tener diferentes tonos dentro de un mismo color. Más bien todo depende de la cantidad de agua que voy a usar.